Mis padres echaron a mis hijos al sótano para dárselo a mi sobrino, consentido. Les recordé que la casa que pisan está a mi nombre y les di 24 horas para irse. Ahora me suplican desde un motel mientras mis hijos eligen en qué habitación dormirán sus abuelos favoritos. Mi mundo se desmoronó por WhatsApp a las 2 de la mañana durante mi viaje de negocios en otra ciudad. Mi hijo me envió un video devastador, mi hermana arrojando sus pertenencias por las escaleras mientras gritaba largo de aquí a Efesios. Ya estuvo bueno, es hora de que aprendan su lugar. Mi sobrino pateaba los juguetes de mi hija como desperdicios. ¿Dónde están los abuelos?, escribí desesperada. La respuesta me congeló la sangre, mis padres alentando a mi hermana. Ya es hora de poner orden en nuestra casa, su lugar está en el sótano. Marqué a mi hermana y a mis padres. Ninguno contestó. Conseguí el primer vuelo de la mañana, 7 horas de agonía absoluta imaginando lo peor. Al llegar, tuve que trastorno obsesivo compulsivo el timbre de mi propia casa. Habían cambiado las cerraduras. Mi hermana me recibió con una sonrisa arrogante. Ah, llegó la reina. ¿Vienes a reclamar tu castillo? Lo que me destrozó fue encontrar a mi niña fregando el piso como Cenicienta y a mi hijo limpiando el baño. Si no lo hacemos, no hay cena, me explicaron con ojos vidriosos. Yo había contratado personal de limpieza, pero ahora mis hijos eran los sirvientes. Mi hermana se había adueñado completamente de sus habitaciones. Tus hijos están malcriados. Un poco de humildad no les hace daño, declaró desde lo que antes era el cuarto de mis hijos. Esta casa está a mi nombre, dije, la voz quebrándose. Mi hermana se rió con crueldad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Echar a tus propios padres por unos niños consentidos? Mi padre fue directo. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Esa noche, mientras mis hijos lloraban en silencio para no molestar a nadie, algo se cristalizó dentro de mí. No era rabia lo que sentía, era claridad absoluta. Yo planifiqué su libertad con la precisión de quien finalmente entiende el poder real. A la mañana siguiente, cuando salimos de mi habitación donde habíamos dormido los 3 juntos, me encontré con nuestras maletas ya empacadas esperando en la entrada, como si fuéramos huéspedes indeseables que habían abusado de su hospitalidad. Habían empacado nuestras cosas durante la madrugada. Mi hermana me recibió con esa sonrisa de triunfo que ya conocía demasiado bien. Ah, qué bueno que viniste. Ya empacamos sus cosas para facilitarles la mudanza. Mi sobrino corría por el pasillo con el Xbox de mi hijo, gritando de emoción por su nuevo regalo. ¿Dónde están mis padres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Están descansando. Ayer fue muy agotador para ellos organizar todo esto. Su voz tenía esa condescendencia fingida que me hacía hervir la sangre. Esta es la casa de mis padres, ¿sabes? Yo los cuidaré ahora. Ya no te necesitamos. Cuando intenté subir las escaleras hacia donde estaban mis padres, descubrí que habían cambiado no solo las cerraduras de las habitaciones, sino que habían instalado un candado nuevo en la puerta que conectaba con el resto de la casa. Me habían literalmente bloqueado el acceso a cualquier parte que no fuera la entrada. Mi padre apareció finalmente, evitando mi mirada. Tu hermana siempre ha sido la que de verdad se preocupa por nosotros. Tú solo viniste cuando te convenía a ti. Algo se cristalizó en ese momento. No era rabia lo que sentía, era algo mucho más peligroso, claridad absoluta. Me reí, una risa fría que me sorprendió a mí misma. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado, ahí mismo, frente a todos ellos. Buenas tardes, licenciado. Necesito que prepare una demanda de desalojo de emergencia. Me han echado ilegalmente de mi propia propiedad. La sonrisa de mi hermana se desvaneció por primera vez. No puedes hacer eso. Esta es la casa de nuestros padres. No, hermana, dije con una calma que no sabía que tenía. Esta casa está escriturada a mi nombre. Acaban de desalojar ilegalmente al propietario. Tienen 24 horas para irse antes de que involucre a las autoridades. Mi madre salió corriendo de la cocina. No puedes echarnos. Somos tu familia. Una familia no hace esto, respondí, señalando las maletas. Mi familia no convertiría a mis hijos en sus sirvientes.
Una familia no roba Xbox y cambia cerraduras. Me cerraron la puerta en la cara, pero ya no me importaba. Por primera vez en días, sabía exactamente qué hacer. Llevé a mis hijos directo a casa de sus abuelos paternos. Cuando les conté lo que había pasado, mi suegra se llevó las manos a la boca. ¿Cómo pueden tratarlos así? Por supuesto que pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Esa noche, después de acostar a mis hijos, me senté con mi laptop y una taza de café. Era hora de usar mi propia medicina. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría cómo se hace realmente. Primera llamada, compañía eléctrica. Buenas noches, necesito cancelar el servicio en mi propiedad con efecto inmediato. Sí, el servicio está a mi nombre. Clic. Segunda llamada, compañía de gas. El inquilino no autorizado se niega a pagar. Corten el servicio mañana temprano. Clic. Tercera llamada, internet y cable. Cancelen todos los servicios. El contrato está a mi nombre y no autorizo el uso por terceros. Clic. La cuarta llamada fue la más satisfactoria. Señora Carmen. Soy yo. No van a necesitar sus servicios de limpieza en esa dirección por ahora. Le voy a transferir una bonificación de 2 semanas por las molestias. Hice lo mismo con la señora que cocinaba para ellos 3 veces por semana. Mi abogado trabajó toda la noche preparando los documentos. Es un caso sólido, me dijo por teléfono. Desalojo por ocupación ilegal. Con la escritura a tu nombre y evidencia de que cambiaron cerraduras sin tu permiso, el juez no tendrá piedad. Mientras tanto, mi hermana había empezado a bombardearme con mensajes. Estás cometiendo un error. Papá tiene problemas del corazón. ¿Cómo puedes ser tan cruel? No respondí ninguno. En cambio, documenté cada mensaje como evidencia de que sabían perfectamente que estaban en propiedad ajena. El segundo día sin electricidad, mi madre me llamó llorando. Por favor, mijita, enciende aunque sea la luz. Tu hermana dice que esto es temporal, pero ya no aguantamos. Mamá, le dije con la voz más serena que pude. Ustedes decidieron echarme de mi propia casa. Estas son las consecuencias de sus decisiones. Pero niño. El niño, exploté finalmente. ¿Te preocupas por tu nieto ahora? Cuando mis hijos dormían en el sótano húmedo, ¿no eran tus nietos? Cuando los ponías a fregar pisos, ¿no eran niños? Colgué el teléfono y lo apagué. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. El abogado me llamó esa tarde. Los documentos están listos. Si no salen voluntariamente en 48 horas, el sheriff ejecutará el desalojo. ¿Estás segura de esto? Miré por la ventana donde mis hijos jugaban tranquilos en el jardín de sus abuelos paternos, sin estar rogando por comida o limpiando baños. Completamente segura, respondí. Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Ya no era la hija que suplicaba amor incondicional. Era la propietaria que reclamaba lo que le pertenecía. Los efectos de mis acciones no tardaron en manifestarse. El primer día sin electricidad, mi hermana me llamó furiosa a las 6 de la mañana. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más desesperada. ¿Qué carajo hiciste? Se fue la luz y mi hijo no puede usar su Xbox. No contesté. Había bloqueado sus números, pero seguía recibiendo las llamadas de números desconocidos. Cada una era música para mis oídos. El segundo día cortaron el agua. Mi madre me escribió desde el teléfono de una vecina. Mijita, por favor, no hagas esto. Tu sobrino está llorando, no puede bañarse para ir al colegio. Le respondí con una foto, mis hijos felices desayunando en casa de sus abuelos paternos, con agua corriente, electricidad y sonrisas genuinas. Ellos tampoco podían bañarse cuando dormían en el sótano, mamá. La casa empezó a deteriorarse rápidamente. Sin la señora de la limpieza, sin cocinera, sin servicios básicos, mi hermana descubrió lo que realmente costaba mantener una casa. Mi cuñada, quien siempre había sido neutral, me envió fotos secretas.
basura acumulándose, mi sobrino comiendo cereal seco porque no había leche fresca, mis padres durmiendo con velas porque las linternas se habían agotado. Tu hermana dice que todo esto es temporal, me escribió mi cuñada. Que tiene un plan para solucionarlo. Pero yo veo que está desesperada. Se pasa el día al teléfono gritándole a alguien. El tercer día, mi hermana escaló su estrategia. Intentó usar las tarjetas de crédito de mis padres para pagar un hotel, pero descubrió que estaban al límite. Mis padres, jubilados y con pensión mínima, no tenían el flujo de efectivo para sostener su estilo de vida. Durante años, había sido yo quien los mantenía. Esa tarde, un oficial de juzgado tocó a la puerta de mi casa para entregar la orden formal de desalojo. Mi vecina de enfrente me llamó riéndose. Tu hermana se puso histórica. Le gritó al oficial que se había equivocado de casa. Tuvo que explicarle 3 veces que la orden era legítima. Mi abogado me envió la respuesta de mi hermana. En lugar de buscar asesoría legal competente, había contratado a un abogado de esos que se anuncian en televisión a medianoche. Su estrategia era patética: argumentar que mis padres habían vivido ahí por décadas y que desalojarlos constituía abuso de ancianos. Pero su siguiente movimiento me sorprendió por su crueldad absoluta. Mi abogado me llamó alarmado. Tu hermana acaba de presentar una petición para declarar a tus padres mentalmente incompetentes. Dice que necesita tutela para protegerlos de tu abuso financiero. Me quedé helada. Mi propia hermana estaba dispuesta a despojar a nuestros padres de su autonomía legal solo para quedarse con la casa. ¿Puede hacer eso? Técnicamente, sí. Pero necesita pruebas médicas y evaluaciones profesionales. Va a ser difícil de conseguir si tus padres están mentalmente competentes. ¿Y cómo me afecta? Si obtiene la tutela, puede argumentar que la casa debe ser considerada patrimonio familiar protegido. Es una estrategia desesperada, pero puede retrasar el proceso por meses. Esa noche no pude dormir. Mi hermana no solo me había traicionado a mí, ahora estaba traicionando a nuestros propios padres. Pero tenía que admitir que era inteligente. Manipuladora, cruel, pero inteligente. A la mañana siguiente activé mi contraataque. Llamé al médico de cabecera de mis padres. Doctor, necesito que evalúe la competencia mental de mis padres. Mi hermana está intentando declararlos incapaces. ¿Tu hermana? Pero si apenas la semana pasada tu madre estuvo aquí para su cita de rutina. Está perfectamente lúcida. Un poco estresada por problemas familiares, me dijo, pero mentalmente intacta. ¿Podría documentar eso por escrito? Por supuesto. Es más, voy a contactar a mis colegas. Si tu hermana está comprando dictámenes psicológicos, necesitamos proteger a tus padres. Mientras documentaba la competencia mental de mis padres, mi hermana había comenzado otra campaña. Mi prima me reenvió una publicación de Facebook donde mi hermana había subido fotos de mis padres en la casa sin luz, con velas, luciendo completamente abatidos. El post decía: mi hermana millonaria nos echó de su casa por no darle la razón. Papá tiene el corazón delicado y mamá está destrozada. Todo porque defendimos a nuestro nieto. Necesitamos ayuda para conseguir abogados. Familia unida, justicia para los abuelos. La manipulación era magistral. Las fotos mostraban el deterioro de la casa, pero no mencionaba que la casa estaba a mi nombre, que había cortado servicios por falta de pago autorizado, o que había echado a mis hijos al sótano. Solo pintaba la imagen de una hija cruel echando a padres ancianos. En los comentarios, algunos familiares expresaban indignación. ¿Cómo puede ser tan desalmada? Los abuelos no se tocan. Esa mujer no tiene corazón. Pero también hizo algo más astuto. Subió un TikTok con audio dramático de fondo, mostrando a mi sobrino jugando con juguetes rotos en el suelo y mi padre mirando por la ventana con gesto triste. El video se tituló Cuando tu tía millonaria te echa de casa y ya tenía más de 15,000 vistas. Algunos familiares le creyeron. Mi tío me llamó indignado. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Son tus padres. Tío, le respondí con calma. ¿Te envió mi hermana la escritura de la casa? ¿Te contó quién la compró? ¿Te dijo que puso a mis hijos a limpiar baños para ganarse la comida?
Le envié por WhatsApp la copia de la escritura, las fotos de mis hijos en el sótano, y el video que mi hijo había grabado la primera noche. Su respuesta llegó 2 horas después. No sabía nada de esto. Perdón. Hice lo mismo con cada familiar que mi hermana había contactado. Una por una, sus fuentes de apoyo se desvanecían. Pero mi hermana tenía unas bajo la manga. El 5.º día sin servicios, comenzó a esparcir rumores en el vecindario. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que yo era una hija cruel que había echado a mis padres ancianos por una disputa de dinero. La estrategia casi funciona. Algunos vecinos empezaron a mirarme raro cuando pasaba por la calle. Pero mi vecina de enfrente, quien había visto todo desde el principio, se encargó de desmentir cada mentira. Le dije a tu hermana exactamente lo que pensaba, me contó después. Que era muy conveniente que se preocupara por tus padres ahora que no tenía electricidad, pero que nunca la vi visitarlos antes de mudarse. El 6.º día, mis padres finalmente empezaron a quebrarse. Mi padre me llamó llorando, la primera vez que lo escuchaba llorar en mi vida adulta. Mijita, ya no aguantamos. Hace calor, no tenemos agua, tu hermana está enloquecida. Dice que si no la apoyamos en esto de declararnos incapaces, nos van a echar a la calle de todas formas. Papá, le dije, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando encontré a mis hijos limpiando baños? Que si no me gustaba, sabía dónde estaba la puerta. Eso fue diferente. No, papá. Fue exactamente lo mismo. La diferencia es que yo sí tengo el poder para cambiar la situación. Mi madre tomó el teléfono. ¿Qué quieres que hagamos? Dinos qué quieres. Por primera vez en días, sentí que tenía todo el control. Quiero que reconozcan que trataron a mis hijos como sirvientes. Quiero que admitan que echaron al propietario de su propia casa. Y quiero que le digan a mi hermana que retire esa demanda de tutela. ¿Y después? Después hablamos. Esa noche, mi hermana hizo su última jugada desesperada. Según mi cuñada, había contratado a un especialista para que evaluara a mis padres, pero cuando el hombre llegó y vio las condiciones de la casa, sin electricidad, sin agua, con basura acumulada, les dijo que él no podía recomendar la tutela si los supuestos cuidadores tenían a los ancianos viviendo en esas condiciones. Mi hermana había creado el escenario perfecto para demostrar su propia incompetencia. El 7.º día recibí una llamada que no esperaba. Era mi hermana, pero su voz sonaba completamente diferente. Quebrada. Derrotada. Necesitamos hablar. ¿Hablar de qué? De cómo terminar esto. Ya no puedo más. Mis padres están destruidos, mi hijo está traumatizado, y mi abogado me está cobrando dinero que no tengo por un caso que dice que no puede ganar. Había llegado el momento que había estado esperando. Mi hermana, la manipuladora maestra, finalmente estaba pidiendo clemencia. ¿Estás dispuesta a retirar la demanda de tutela? Sí. ¿Estás dispuesta a borrar todas tus publicaciones de Facebook y TikTok donde me difamas? Silencio. Luego, apenas audible, sí. ¿Estás dispuesta a disculparte con mis hijos por lo que les hiciste? Más silencio. Si eso es lo que quieres. Colgué sin responder. No estaba lista para negociar. Primero quería ver hasta dónde podía caer. Porque después de años de ser la hija responsable, la hermana exitosa, la nieta que no da problemas, finalmente entendía algo. El poder no se negocia. Se ejerce. Y yo apenas estaba empezando a ejercer el mío. El día de la audiencia llegué al juzgado con una calma que me sorprendió. Después de 8 días de guerra psicológica, finalmente tendría mi momento. Mi abogado llevaba una carpeta gruesa con todas las pruebas documentadas, la escritura, las fotos de mis hijos en el sótano, los mensajes amenazantes de mi hermana, las declaraciones médicas de la competencia mental de mis padres. Vi a mi familia entrando por la puerta principal. Mi hermana caminaba adelante, altiva como siempre, pero había algo diferente en su postura. Mis padres la seguían como zombies, mi padre evitando mi mirada y mi madre con los ojos hinchados de llorar.
Mi sobrino no estaba. Finalmente alguien había tenido la decencia de no traer al niño a presenciar el desastre que había creado su madre. ¿Lista?, me preguntó mi abogado. Más que lista. La audiencia fue una masacre judicial. Mi hermana había contratado al abogado más barato que pudo encontrar, un tipo con traje arrugado que claramente no había preparado el caso. Su estrategia era patética: argumentar que el desalojo constituía abuso familiar y que mis padres, como ancianos vulnerables, necesitaban protección del Estado. Mi abogado se levantó con la precisión de un cirujano. Su señoría, aquí están las declaraciones de 3 médicos confirmando que los padres de mi cliente están mental y físicamente competentes para tomar sus propias decisiones. Aquí está la escritura que demuestra que mi clienta es la única propietaria legal de la propiedad. Y aquí, dijo presentando las fotos ampliadas, está la evidencia de cómo la demandada convirtió a los nietos de los supuestos vulnerables en trabajadores domésticos. El juez examinó las fotos de mis hijos limpiando baños y fregando pisos. Su expresión se endureció. ¿La demandada puso a menores de edad a realizar trabajo doméstico para obtener comida? El abogado de mi hermana tartamudeó: Su señoría, los niños estaban aprendiendo responsabilidad. ¿Responsabilidad?, interrumpió el juez. ¿Y qué responsabilidades tenía el hijo de la demandada además de jugar a Xbox? Mi hermana se puso de pie bruscamente: Eso no es justo. Mi hijo es más pequeño. Señora, siéntese, ordenó el juez fríamente. Tendrá su oportunidad de hablar. Pero ya había perdido. Lo vi en su cara cuando el juez declaró: el desalojo es completamente legal. La demandada y los ocupantes tienen 72 horas para desalojar la propiedad voluntariamente o será ejecutado por el sheriff. Mi hermana se desplomó en su asiento como si la hubieran golpeado. Afuera del tribunal, mis padres me esperaban. Por primera vez en años, parecían realmente asustados. Mijita, mi madre me agarró del brazo. Por favor, no nos hagas esto. Somos tus padres. Miré esas caras que había amado toda mi vida. Caras que me habían dado la espalda cuando más los necesitaba. ¿Ahora recuerdan que soy su hija? ¿Cuándo ya no tienen dónde ir? Podemos arreglar esto, mi padre intentó negociar. Tu hermana se irá. Nosotros nos quedamos y cuidamos a tus hijos como antes. ¿Como antes? Me reí, pero no había alegría en esa risa. ¿Como cuando dejaron que convirtiera a mis hijos en sirvientes? ¿Como cuando me echaron de mi propia casa? Mi hermana se acercó. Había recuperado algo de su arrogancia. No puedes hacer esto. Somos familia. La familia no hace lo que ustedes me hicieron. Tus hijos están bien, dijo con desprecio. Están viviendo con sus otros abuelos como pequeños príncipes. No les falta nada. Exacto, respondí con una calma gélida. No les falta nada. Especialmente no les falta una tía que los trate como basura y abuelos que permitan esa basura. Vi el momento exacto cuando se dio cuenta de que había perdido completamente. Su cara pasó de la arrogancia al pánico en segundos. Mira, mi madre intentó una última vez, sabemos que nos equivocamos. Pero echarnos a la calle no va a arreglar nada. Había llegado el momento de mi última carta. Saqué un folder de mi bolsa. No los voy a echar a la calle. He investigado el Centro de Vida Asistida San Miguel. Es excelente. Pagaré la entrada y los primeros 6 meses. Después, con su pensión, pueden seguir pagando. Es mi oferta final. El silencio fue sepulcral. Mi padre fue el primero en reaccionar. ¿Un asilo? ¿Quieres meternos a un asilo? Es un centro de vida asistida de primera categoría. Tendrán su propia habitación, 3 comidas al día, actividades, atención médica. Todo lo que necesitan. No puedes echarnos de nuestra casa, gritó mi padre, perdiendo completamente la compostura. No es su casa, respondí, mi voz cortando como hielo. Nunca fue su casa. Ustedes la perdieron por falta de pago. Yo la compré. Yo pagué las renovaciones. Yo contraté el personal.
Yo pago los servicios. Es mi casa. Mi hermana se acercó amenazadoramente. Si nos echas, nunca más vas a ver a tus padres. Nunca más vas a ser parte de esta familia. La miré directamente a los ojos. ¿Y qué familia es esa? ¿La familia que echa a mis hijos al sótano? ¿La familia que me cierra las puertas de mi propia casa? ¿La familia que pone a mis hijos a limpiar baños para ganarse la comida? Nosotros te criamos, mi madre sollozó. Te dimos todo. Y yo les devolví todo y más. Les salvé la casa, les pagué renovaciones, les contraté personal, les di un lugar donde vivir sin pagar ni un peso. Y ustedes decidieron que eso no era suficiente. Que mis hijos merecían menos que su nieto consentido. Mi padre se enderezó con el último vestigio de autoridad patriarcal. Eres una malagradecida. Una mala hija. Sentí algo romperse definitivamente dentro de mí. Sí, papá. Soy una mala hija. Una mala hija que nunca más va a permitir que lastimen a sus propios hijos. Me di la vuelta para irme, pero mi hermana me gritó una última vez, te vas a arrepentir. Cuando estemos muertos, te vas a arrepentir. Me detuve y la miré por última vez. No, hermana. Me voy a arrepentir de una sola cosa, de haber tardado tanto en darme cuenta de quiénes son realmente. Le hice una seña a mi abogado, quien esperaba a unos metros. Coordine con el sheriff para el viernes. Si no han salido voluntariamente, que los saquen. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché los gritos y súplicas a mis espaldas. No me volví. Había bloqueado sus números esa misma mañana. En el auto, finalmente me permití sentir todo. No era triunfo lo que sentía. No era satisfacción. Era algo mucho más profundo, libertad. Libertad de sus manipulaciones, de su chantaje emocional, de la obligación tóxica de mantener una familia que nunca me había protegido. Esa noche, acosté a mis hijos en la casa de sus abuelos paternos. Cuando mi hijo me preguntó si podríamos volver pronto a casa, le respondí con total honestidad, sí, mi amor. Muy pronto vamos a volver a casa. Y esta vez, nadie nos va a echar nunca más. Porque al final, la verdadera familia no es la que te toca por sangre. Es la que elige protegerte cuando más lo necesitas. El viernes a las 10 de la mañana, mi vecina me envió la foto que había estado esperando, mis padres, mi hermana y mi sobrino parados en la acera con sus maletas, mientras el sheriff supervisaba al cerrajero cambiando las cerraduras de mi casa. La imagen de la derrota total. Ya se fueron, me escribió. Tu hermana estuvo gritándole al sheriff que no podían dejarlos en la calle. Él los ignoró por completo. Esa tarde regresé a casa con mis hijos. La casa estaba hecha un desastre, basura por todas partes, platos sucios apilados, el olor rancio de los días sin limpieza. Lo primero que hice fue llamar a un servicio de limpieza profunda. Mientras esperábamos a que llegaran, mis hijos corrieron por las habitaciones como si las estuvieran descubriendo por primera vez. Mi hija gritó desde el cuarto de mis padres, «Mami, esta habitación tiene la ventana más bonita. ¿Puedo dormir aquí?» Mi hijo eligió su antigua habitación. «Podemos tener un cuarto para juegos y películas», dijo mientras abría la que era la habitación de su hermana. «Claro que sí, mi amor, vamos a hacer la mejor sala de juegos del mundo». Esa noche, después de acostar a mis hijos, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Era mi madre, llamando desde un motel. «Mijita, por favor, reconsidéralo. Estamos en un lugar horrible. Tu papá está llorando». Nunca lo había visto así. Escuché en silencio mientras me contaba sobre el motel barato, sobre cómo mi hermana había gastado todo su dinero en abogados, sobre cómo mi sobrino preguntaba cuándo podrían volver a casa. ¿Ya aceptaron mi oferta del centro de vida asistida?, le pregunté. Silencio. Luego, tu hermana dice que es una humillación. Entiendo. Que tengan buena noche. Colgué y apagué el teléfono. Me senté en el porche de mi casa, viendo el jardín donde mis hijos habían jugado tantas tardes.
La paz que sentía no era caliente o reconfortante. Era fría y dura, como el acero. La paz de quien finalmente entendió una verdad fundamental. Ellos no me querían a mí, sino a la seguridad que yo les había brindado, el confort sin esfuerzo, poder sin consecuencias. Ahora me preocuparía solo por mis hijos. ¿Fui demasiado dura? ¿Debería haber tenido más compasión? Honestamente, no me importa. Aprendí que a veces el amor más puro es el que pone límites. Y mis límites ahora son inquebrantables.